Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que hayan disfrutado el fin de semana de un buen descanso y estamos iniciando ya la semana número 19. Estamos con el tema de pares ordenados con fracciones y decimales en matemáticas. Bien, vamos a ver ese interesante tema. Pares ordenados con fracciones y decimales. Esto tenemos en el texto de matemáticas. Bien, los pares ordenados dice. ¿En qué pares ordenados se encuentran los vértices de la figura? Se refiere a esta figura. Si miramos bien, tenemos aquí un triángulo, pero vamos a ver cuáles son los pares ordenados, es decir, las coordenadas en las que se encuentra ubicado este triángulo. Vamos con la letra A. El punto A estaría en 2 en el eje de las X y 2 en el eje de las Y. Vamos a ver el punto B. El punto B lo tenemos en 6 en el eje de las X y 2 en el eje de las Y. Y el punto C lo tenemos 4 en el eje de las X y 5 en el eje de las Y. Esas son las coordenadas en las que se encuentra este triángulo en este plano cartesiano. Bien, dice los pares ordenados fraccionarios. Al finalizar los planos de una casa, Adrián ha observado que la cocina se encuentra en los siguientes pares ordenados. Aquí tenemos pares ordenados pero fraccionarios. De la misma manera dice, la primera componente del par ordenado corresponde al eje de las X, mientras la segunda componente corresponde al eje de las Y. Es decir, esta primera componente en fracción corresponde al eje de las X y la segunda componente va a corresponder al eje de las Y. Eso tenemos que tomar en cuenta. Es igual cuando son números enteros. Bien, dice, ¿qué forma tiene la superficie de la cocina? Para determinar la forma de la superficie de la cocina, se realizan los siguientes pasos. Identificar los ejes. Tenemos el eje horizontal, que es el eje de las X, este que está aquí, o de las abscisas, que también se llama el eje de las X, y vertical y Y o eje de las ordenadas, que se llama, que es el que está acá. Entonces, tenemos eje vertical o de las ordenadas, que es el eje de las y el de acá, que es el eje de las X o de las abscisas, que también se llama. Se divide cada parte del eje de las X en dos partes, ya que su denominador es 2. El eje de las Y se lo divide en 4 partes iguales, ya que su denominador es 4. Luego se ubican los pares ordenados. Por ejemplo, aquí tenemos el eje de las X o de las abscisas, que se llama también, y acá tenemos el eje de las Y o de las ordenadas, que también se llama. Dice que en la primera parte el eje de las X se divide en 2 partes y en el eje de las Y se divide en 4 partes. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta que aquí las partes deben ser iguales. Por ejemplo, en el eje de las X dice que es en 2 partes, entonces voy a dividir en 2 partes. Cada número entero va a ser dividido en 2 partes. Ahora vamos al eje de las Y, dice que es en 4 partes, nos indica el denominador. Entonces aquí tendremos que dividir en 4 partes. Ponemos 1 y ahí está en 4 partes. Pues sería 1, 2, 3 y 4. El siguiente asimismo lo haríamos de la misma manera, en 4 partes. Todos van a ser en 4 partes. Todos van a ser en 4 partes en el eje de las Y y en el eje de las X en 2 partes, como hemos visto. Bien, entonces la superficie de la cocina tiene forma de un pentágono irregular. Aquí vemos que los números enteros, cada uno está dividido aquí en 4 partes y acá en 2 partes. Estos serían los números enteros, el 1, el 2, el 3, el 4. Y lo mismo acá, los números enteros son el 1, el 2, el 3, el 4, en fin. En el eje de las X hemos visto que se ha dividido mitad por mitad, es decir, en 2 partes nada más. En cambio, en el eje de las Y nos decía que se debe dividir en 4 partes. Entonces, cada partecita va a ser un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y acá, en cambio, cada partecita va a ser un medio, porque se dividió en 2 partes. Entonces, dice, el plano cartesiano está formado por 2 rectas perpendiculares, una horizontal o eje de las X y otra vertical o eje de las Y. El origen es el punto de intersección de las 2 rectas. Los pares ordenados se pueden expresar con números fraccionarios o también se pueden representar con números decimales.
No olvides que la primera componente del par ordenado corresponde al eje de las X, mientras la segunda componente corresponde al eje de las Y. Pares ordenados decimales. Ricardo desea colocar estacas de madera para delimitar la superficie de su terreno y las coloca en las siguientes coordenadas. No olvidemos que el primer componente, el primer par, significa el primer componente significa que está en el eje de las X y el segundo componente en el eje de las Y. ¿Qué forma, dice, se observa desde una vista aérea? Para determinar la forma que se verá desde una vista aérea se realizan los siguientes pasos. Se traza un plano cartesiano y se lo divide en las unidades necesarias para ubicar los pares ordenados. Se divide cada unidad en 10 partes iguales. Cada parte representa un décimo. Se localizan los pares ordenados donde se clavarán las estacas de madera. Así más o menos sería el plano cartesiano. Aquí tenemos los números enteros, ya están marcados y faltaría delimitar las divisiones en cada uno. En este caso dice que se divide en 10 partes cada número entero, ¿verdad? Entonces cada partecita sería un décimo y más o menos así se vería el terreno. La vista aérea del terreno tiene forma de un hexágono irregular. Los pares ordenados también pueden estar representados en números decimales. Cada unidad se puede dividir en décimos o centésimos, según sea el caso. Bien, vamos al cuaderno de trabajo en las páginas 36 y 37. Vamos a ver, nos dice, divide cada unidad del plano en las partes solicitadas. En esta parte vamos a dividir la unidad dividida en medios. Aquí tendremos que dividir en medios, es decir, en mitades cada número entero que ya está marcado en este plano cartesiano. Y lo dividimos entonces cada uno en medios. Lo mismo hacemos en la parte de abajo porque no nos indica otra cosa. Acá dice la unidad dividida en cuartos. Aquí en cambio vamos a dividir en 4 partes la unidad. Vamos a ver, entonces dividimos en 4 partes. Ahí tenemos 1, 2, 3 y este sería 4. La siguiente también lo hacemos así mismo. Lo dividimos en 4 partes iguales y acá también lo hacemos igual porque no nos indica otra cosa. Aunque puede ser diferente el otro eje. Entonces así hemos dividido este de aquí en mitades y este de acá en 4 partes la unidad. Bien, acá tenemos, dice, ubica los pares ordenados que se solicitan, une los puntos en orden alfabético y escribe el nombre de la figura que se formó. Aquí tenemos las coordenadas también asimismo en fracciones de la A hasta la G. Aquí ya hemos puesto en el plano cartesiano, hemos dividido ya, hemos puesto los números enteros. Ahora vamos a ver cuántas rayitas tiene cada uno. Aquí vamos a irlos contando, vamos a ir rayando y vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se ha dividido en 6 partes, en este caso la unidad. Los demás también tienen que ser igual en 6 partes. Vamos a dividirlo hasta donde nos ubica la figura, el par ordenado. Acá abajo también lo dividimos así mismo, pero acá abajo vamos a dividir en 3 partes. Acá abajo dividimos en 3 partes. En el eje de las X lo dividimos en 3 partes. Ahora dice que ubiquemos el punto A. El punto A vamos a ubicar 2 tercios en el eje de las X y 6 sextos en el eje de las Y. Más o menos ese punto nos quedaría aquí, porque nos dice 2 tercios. Aquí tenemos 2 y aquí se vio en 3 partes, son 2 tercios, mientras que en el eje de las Y tenemos 6 rayitas y sobre 6, ¿no? 6 sextos sería en este caso. Y ubicamos el punto A. Ahora vamos a ver el punto B, nos dice 3 tercios en el eje de las X y 14 sextos en el eje de las Y. Vamos a ubicar entonces el punto. Ahí lo tenemos, 3 tercios en el eje de las X y 14 sextos en el eje de las Y. Vamos a ubicar entonces, este sería el punto B y seguimos con el punto C. Nos dice 6 tercios en el eje de las X y 20 sextos en el eje de las Y. Más o menos estaría ubicado aquí hasta donde hemos rayado. Y este sería el punto C. Seguimos con el punto D. Tenemos 11 tercios en el eje de las X y 20 sextos en el eje de las Y. Y ubicamos, este sería el punto D. Seguimos el punto E. Dice 13 tercios en el eje de las X
y 14 sextos en el eje de las Y. Ahí tenemos entonces, este sería el punto E. Seguimos con el punto F, dice 10 tercios en el eje de las X y 10 sextos en el eje de las Y. Ubicamos el punto F, entonces ahí tenemos el punto F. Ahora vamos en el punto G, dice 8 tercios en el eje de las X y 2 sextos en el eje de las Y. Ubicamos ahí, este sería el punto G. Una vez que ya tenemos ubicados los puntos, vamos a unir con líneas para ver qué figura nos queda. Y vamos uniendo con líneas para ver qué figura nos queda. Como es una figura de 7 lados, sería un heptágono irregular. Este sería un heptágono irregular, el que se ha formado acá. Bien, dice, ¿qué figura se formó? Se formó un heptágono irregular, ¿no? ¿Qué pares ordenados? Dice, podemos formar un rectángulo. ¿Con qué pares ordenados en esta misma figura? Sería 6 tercios en el eje de las X y 20 sextos en el eje de las Y. Asimismo tendríamos 11 tercios en el eje de las X y 20 sextos en el eje de las Y, 6 tercios en el eje de las X y 14 sextos en el eje de las y 11 tercios en el eje de las X y 14 sextos en el eje de las Y. Más o menos nos quedaría así nuestro rectángulo en la figura que habíamos hecho. Aquí tenemos delimitado ya el rectángulo con estas pares ordenados. Bien, dice a continuación, fíjate en el gráfico y escribe los pares ordenados de cada punto de la figura. Aquí tenemos ya marcados los números enteros desde el 1 hasta el 4 en el eje de las Y también del 1 al 4 en el eje de las X. Aquí tenemos una figura. Vamos a ver cuáles son los pares ordenados, por ejemplo, del punto A. Tenemos que fijarnos en cuántas partes está dividida la unidad. Contémoslas. 1, 2, ahí vamos a rayarlas mejor. Vamos a rayarlas. Ahí vamos a ver 2, 3, 4 y 5 con el número 1, ¿no? Sería 5. Entonces aquí está dividido en 5. Está dividido en 5 partes. Vamos a rayar hasta donde está el punto, el último punto que es el punto A. Vamos a rayarlo ahora en la parte de abajo. También tenemos 2, 3, 4 y 5. También está dividido en 5 partes cada uno. Vamos a rayarlo hasta donde está el punto D, ¿verdad? Tenemos el punto D. Bien, y ahora sí vamos a ubicar el punto A. El punto A está ubicado, ¿cuáles son los pares ordenados del eje de las X? Sería 6 quintos. Aquí 6 quintos nos daría aquí, ¿no es cierto? 6. Aquí está 6 quintos porque está dividido en 5 partes. Nos da 6 quintos en el eje de las X. Y veamos en el eje de las Y, ¿cuánto nos da? Nos da 12 quintos. Si contamos de aquí a acá, hay 12 rayitas. Por eso está 12 quintos. Vamos a ver el punto B. Está ubicado el eje de las X en 10 quintos. Aquí tenemos, miren, 10 quintos sería aquí. Y en el punto de las Y está en 10 quintos también, ¿no? En 10 quintos. Vamos al punto C. El punto C está ubicado el eje de las X en 8 quintos. Aquí tenemos 8. Si contamos hay 8 rayitas hasta aquí. Y en el eje de las Y tenemos en cambio 7 quintos. Si contamos aquí va a haber 7 quintos, ¿verdad? 7 rayitas, como usted divide en 5, son 7 quintos. Vamos al punto D. Vamos a ver el punto D. En el eje de las X está 12 quintos y en el eje de las Y está 7 quintos. Vamos con el punto E. El punto E en el eje de las X está 8 quintos y en el eje de las Y está 4 quintos. Vamos a ver el punto F. El punto F en el eje de las X está 5 quintos y en el eje de las Y está 7 quintos. Vamos al punto G. El punto G lo tenemos acá. El punto G está en el eje de las X 1 quinto y en el eje de las Y está 6 quintos. Y por último el punto H que lo tenemos acá. En el eje de las X está ubicado a 3 quintos y en el eje de las Y está ubicado a 10 quintos. Bien chicos, ahí hemos formado entonces, ya hemos sacado las coordenadas
de esta figura que nos da aquí, cuaderno de matemáticas, perdón. Entonces continuamos, dice realiza una figura a tu elección y escribe los pares ordenados correspondientes. Pueden ser decimales o fraccionarios, no importa. Primero tenemos que ubicar los números enteros para luego ver cómo está dividido cada número entero. Y vamos a ubicar los números enteros. Aquí nos da hasta el 4 en el eje de las Y. Y acá también en el eje de las X hasta el número 4. No se olviden que tienen que estar en partes iguales. Aquí en este caso está dividido en 5 partes también. Y acá igual, a ver, nos da 1, 2, 3, 4, 5. Igual está en 5 partes. Vamos a ubicar cualquier punto. Vamos a hacer una figura de 3 puntos nomás. Vamos a ubicar los puntos y vamos también a ubicarles letras a cada punto para saber. Entonces tenemos 3 puntos y están ubicadas las letras A, B y C. Ahora vamos a unir con líneas y vamos a ver que hemos hecho un triángulo. Ahora de esta figura vamos a sacar las coordenadas. Vamos a ver el punto A. ¿En qué coordenada está el punto A? Está en el eje de las X 5 quintos aquí. Y también en el eje de las Y también está 5 quintos. Vamos a ver el punto B. El punto B estaría a 15 quintos. Aquí nos da 15 quintos en el eje de las X y 5 quintos acá en el eje de las Y. Vamos a ver el punto C. El punto C lo tenemos aquí. Está a 10 quintos en el eje de las X y 15 quintos en el eje de las Y. Bien chicos, de esa manera podemos hacer cualquier figura y sacar. Este es solo un ejemplo que yo les doy para que ustedes puedan hacer. Aquí nos dice que hagamos cualquier figura y le podemos poner números fraccionarios o decimales. En este caso yo le he puesto números fraccionarios. Bien, acá dice trabajo colaborativo. Junto a un compañero o compañera realicen el plano de un barrio, ubiquen 3 lugares importantes y escriban sus coordenadas. Podemos hacer así. Vamos a imaginarnos que este es el barrio. El punto C, digamos que es el parque. El punto B, digamos que es la cancha, pueden ser la iglesia, en fin, ¿no? Y ubicamos las coordenadas. Pero primero no se olviden, hacemos el plano cartesiano, ubicamos los números enteros y asimismo tenemos que ir dividiendo en partes iguales, tanto en la Y como en la X, para poder ubicar las coordenadas exactamente. Y acá nos dice actividad indagatoria. ¿Cuál crees que es la diferencia entre un plano de la ciudad y un plano de tu casa? ¿Cuál será? La diferencia es que en el plano de la ciudad hay calles, avenidas, entre otros. En cambio, en el plano de tu casa no hay calles, es decir, tiene menos elementos. Bien chicos, recuerda que tú puedes hacerlo, solo tienes que intentarlo. Mañana estaremos con otro interesante tema para aprender chicos. Que tengan un excelente día.